Estamos comenzando una emisión más de Impacto Económico. Gracias por estar con nosotros. Una ocasión nuevamente aquí para compartir. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida y vamos con los titulares del programa del día de hoy. En nuestro mundo hoy le contamos que en Venezuela la presidenta encargada Delcy Rodríguez llamó a la unidad nacional y a la diversificación económica para defender la soberanía del país frente a las agresiones externas. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando por qué Trump quiere Groenlandia y por qué es tan importante. En nuestro recorrido digital le contamos que en Estados Unidos Trump anuncia un incremento del 50% del presupuesto militar para 2027. Vamos a comenzar. Momento de entrar en el detalle de la información. Mire, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a la unidad nacional y a la diversificación económica para defender la soberanía del país. Esto frente, como usted sabe, a las agresiones externas. Fue durante el acto de notificación al Ejecutivo del inicio del periodo legislativo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a todos los sectores políticos, incluida la oposición, para avanzar en unión y sanar las heridas causadas por el extremismo. Asimismo, en materia económica, afirmó que Venezuela no está en guerra, pero sí fue herida por una potencia nuclear. Al mismo tiempo, subrayó que, si bien Estados Unidos es el destino del 27% de las exportaciones, el país continuará diversificando sus mercados con los sectores públicos y privados en todo el mundo. Finalmente, ratificó que la soberanía y la independencia son valores superiores para la República. Además, resaltó la importancia de avanzar en nuevos marcos legales para el desarrollo del país. Vamos a escucharla. Resaltar, porque hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia, pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países. Y de ese 71%, el 27%, el destino es los Estados Unidos de Norteamérica. De la misma forma, la presidenta encargada ratificó que las reservas energéticas de Venezuela están al servicio del desarrollo mundial, en el marco de acuerdos comerciales que respeten la legalidad internacional. Esto dijo. Venezuela tiene una de las reservas petroleras más grandes del planeta. Tiene también de las reservas más grandes del gas. Esos recursos deben estar al servicio del desarrollo nacional y deben estar también al servicio del desarrollo de otros países del mundo. Así nació nuestra industria petrolera, con una vocación exportadora. Nació Ñañez en el Táchira, con la petrólea del Táchira, y nació para exportar querosén a Colombia. Su vocación es exportadora, ha estado desde el primer día. Y bueno, nosotros estamos dispuestos, claro que sí, a relaciones de respeto en el marco de los convenios comerciales que respeten la legalidad internacional. También queremos presentar la Ley de Telecomunicaciones para la modernización del sector. Seguimos en la misma tónica, pues el gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con la petrolera Chevron para extender su licencia especial de operación en Venezuela, un paso que forma parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para implicar a empresas estadounidenses en la injerencia del sector energético venezolano. Actualmente Chevron es la única compañía norteamericana autorizada por Washington a producir y exportar crudo venezolano bajo un permiso que la exonera de las sanciones vigentes, pero su capacidad de exportación se había visto reducida en 2025 por las restricciones impuestas. Las negociaciones se producen en medio de un impulso estadounidense por reclutar firmas petroleras para participar en el país caribeño en momentos de agresiones por parte de la Casa Blanca y en búsqueda de diálogos entre Caracas y Washington sobre la industria del petróleo.
Y mientras tanto, la administración de Donald Trump endureció nuevamente su política migratoria al imponer el pago de fianzas de hasta $15,000 a ciudadanos de 25 países que soliciten visas de turismo o negocios para poder ingresar a Estados Unidos. Entre las naciones incorporadas figuran Cuba y Venezuela, en una medida que refuerza la selectividad y el carácter punitivo del sistema de visados estadounidense. Según el Departamento de Estado, la fianza será exigida durante el proceso consular y no garantiza la aprobación del visado, lo que introduce una barrera económica adicional para miles de solicitantes. El gobierno justifica la decisión como un mecanismo para evitar estadías irregulares, aunque organizaciones de migrantes advierten que profundiza la discriminación y limita el derecho a la movilidad. La medida se inscribe en una estrategia más amplia de presión política y control migratorio. Cambiamos de latitud. En Argentina, el Ministerio de Economía lanzó un canje de letras dólar linked con el objetivo de postergar por apenas 2 semanas un vencimiento clave de deuda que supera los 6 billones de pesos. La iniciativa busca refinanciar los títulos que vencen el 16 de enero mediante nuevos bonos con fecha de pago el 30 del mismo mes, en un contexto marcado por fuertes tensiones financieras. Desde el gobierno argumentan que la operación apunta a reducir la incertidumbre en el mercado, aunque el corto plazo del canje expone las dificultades para sostener el perfil de vencimientos. La medida se produce en medio de un escenario de abultadas obligaciones en moneda local y con reservas limitadas, lo que incrementa la dependencia de maniobras financieras de emergencia. El arranque de 2026 encuentra así a la economía argentina bajo presión, con un calendario de pagos que condiciona la política económica y refuerza los interrogantes sobre la sostenibilidad de la estrategia oficial. En Colombia, la inversión extranjera comienza a desempeñar un papel clave en la expansión de la infraestructura turística colombiana con proyectos que buscan combinar rentabilidad, sostenibilidad y desarrollo territorial. Un informe de ProColombia señala que los flujos de capital foráneo se distribuyen en las 6 macrorregiones del país, impulsando iniciativas que van desde la recuperación patrimonial hasta el turismo comunitario y de naturaleza. En el Caribe destacan hoteles boutique orientados a la restauración histórica en ciudades como Cartagena, mientras que en el Pacífico avanzan proyectos de Ecolodge enfocados a la biodiversidad y la participación local. El eje cafetero y la región centro-oriente también reciben inversiones vinculadas al bienestar y la arquitectura sostenible. Estas iniciativas reflejan una estrategia que busca diversificar la oferta turística y fortalecer la proyección internacional del país. Permítame hacer una primera pausa y al volver en nuestro espacio de análisis estaremos abordando por qué Donald Trump quiere Groenlandia y por qué ese territorio es tan importante. Todo el análisis al volver. Necesitamos Groenlandia por nuestra estrategia de seguridad nacional. Justo ahora Groenlandia está rodeada por todas partes, de barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia por su propia seguridad, y Dinamarca no está en condiciones de garantizarla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en apoderarse de Groenlandia. Pero, ¿por qué es tan importante esta isla para los intereses de Estados Unidos? Bueno, en este espacio se lo contamos. El mandatario estadounidense volvió a plantear la propuesta de la anexión de Groenlandia a Estados Unidos pocos días después del ataque armado a Venezuela. Groenlandia, una antigua colonia danesa, obtuvo su autonomía en 1979. En 2009, Dinamarca aprobó la Ley de Autogobierno de Groenlandia, ampliando la autoridad de la isla sobre sus asuntos internos. Sin embargo, Dinamarca conserva la autoridad sobre la política exterior, de defensa y de seguridad de Groenlandia, según la información del sitio web de la oficina del primer ministro danés. Estados Unidos mantiene una base militar en Groenlandia desde que Trump asumió el cargo, ha amenazado repetidamente con tomar el control de la isla y ha dicho que no descartaría el uso de la fuerza militar para adquirirla. Comentarios que han suscitado la condena y la oposición de las y los ciudadanos de Dinamarca y de Groenlandia.
Y es que tras la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, Donald Trump ha intensificado su plan sobre anexionar Groenlandia como territorio de la nación del norte. Así lo dio a conocer la Casa Blanca el martes en información oficial. Se dijo, el presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe. De la misma forma, recalca que Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a sus adversarios en la región ártica. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia reaccionó ante el pedido del presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos se haga cargo del territorio ártico. Esto es lo que comentó. En primer lugar, quisiera decir que no creo que sea apropiado hablar de posibles operaciones militares en este país. Por supuesto, debemos ser conscientes de ello en nuestra preparación y estar preparados para la posibilidad de que lleguemos a ese punto. Estamos aclarando estos asuntos desde nuestra perspectiva, que también están en curso. Por supuesto, estas circunstancias, los últimos acontecimientos y las numerosas cuestiones planteadas han abierto los ojos del Naalakkersuisut a la posibilidad de ciertas eventualidades. Se está preguntando qué quiere Estados Unidos en Groenlandia o de Groenlandia. Bueno, se lo contamos en este material. Históricamente, Groenlandia ha recibido la atención de las autoridades estadounidenses debido a su posición estratégica y por los minerales que despiertan intereses de las grandes potencias. Pero ha sido con Trump quien ha amenazado con anexionar la isla danesa al señalarla como una necesidad de seguridad nacional para su país. Entre los recursos del subsuelo groenlandés que están en la mira de Trump y por el cual pretenden apoderarse de estos minerales, figuran materias primas estratégicamente críticas como uranio, petróleo y gas natural, así como los dos mayores yacimientos conocidos de tierras raras del mundo necesarios para la industria de las telecomunicaciones, vehículos eléctricos y turbinas eólicas. A ellos se suman el níquel, cobre, oro, grafito y litio, estos últimos utilizados para la fabricación de baterías. Es preciso indicar que el gobierno de Groenlandia ha frenado en gran medida la explotación de tierras raras, uranio, petróleo y gas, por motivos ecológicos en el marco de la autogestión. No obstante, es dudoso hasta qué punto esa política se mantendría si Groenlandia se separa de Dinamarca y de la forma que fuera, pasará a estar bajo la influencia directa de Estados Unidos. De este panorama, líderes europeos reafirman la soberanía de Groenlandia. 7 países europeos reafirmaron en una declaración conjunta que Groenlandia pertenece a su pueblo y subrayaron que las cuestiones relativas a Dinamarca y Groenlandia deben ser decididas exclusivamente por los propios países. En una declaración conjunta emitida por la oficina de la primera ministra de Dinamarca y firmada por los líderes de Alemania, Francia, Italia, Polonia, España y el Reino Unido, se subrayó que la seguridad en el Ártico es una prioridad clave para Europa. En ella se indica que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y que los aliados europeos están aumentando ahí su presencia. Vamos a una segunda pausa. Al regreso de esta, le estaremos contando en nuestro recorrido digital que Estados Unidos, o mejor dicho, el presidente Donald Trump de Estados Unidos, anuncia un incremento del 50% en el presupuesto militar para el año 2027. Esta y más noticias cuando volvamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar con nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con el portal de casa, por supuesto con telesurtv.net, que titula lo siguiente:
Trump anuncia incremento del 50% del presupuesto militar para 2027. De acuerdo con esta información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detalló el miércoles que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50%, alcanzando la cifra sin precedentes de, escuche, 1,5 billones de dólares. Según afirmó en una publicación de la red social Truth Social, este momento es el más alto de la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses y formará parte del sueño militar del país. Será financiado mediante los aranceles impuestos a otros países. El presidente Trump ha mantenido una postura de amenazas y distintos países en el continente latinoamericano, marcados por despliegues militares en el Mar Caribe que interfieren con la tranquilidad regional, llegando a cometer una acción militar directa, como usted sabe, en contra del gobierno venezolano, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La postura estadounidense también se ha extendido hacia otras regiones y países donde los aranceles han marcado parte importante de su política exterior. Avanzamos con Europa Press, que reseña: Hungría confirma que votará en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así pues, el gobierno de Hungría ha afirmado este jueves, que votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur al considerar que el pacto perjudica a su sector agrario y pone en riesgo los medios de vida de sus agricultores. La Comisión Europea está presionando para adoptar e implementar un acuerdo que abriría a Europa a importaciones ilimitadas de productos agrícolas sudamericanos, a expensas del sustento de los agricultores húngaros, ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, me refiero a Péter Szijjártó, en un mensaje en la red social X. A un día de la votación prevista entre los embajadores de los Estados miembros ante la Unión Europea, el gobierno húngaro ha reiterado su rechazo a un acuerdo que la Comisión Europea pretende cerrar tras más de 2 décadas de negociaciones, ya que, según considera, ignora una vez más los intereses de los trabajadores del campo. A continuación pasamos con el portal Sputnik con el siguiente titular: las acciones de litio aumentan frente a los pronósticos de un gran crecimiento de la demanda en 2026. Según información proporcionada por expertos, el repunte se produjo luego de que el presidente de Ganfeng Lithium Group, me refiero a Li Liangbin, proyectó que la demanda de litio crecerá cerca de 30% este año, al tiempo que los precios podrían alcanzar los $28.583 por tonelada. Asimismo, este responde a movimientos sólidos en el mercado global del mineral, mismo que muestra fortaleza en un mercado altamente volátil. Y finalizamos nuestro recorrido digital con el portal digital Xinhua en español, que nos ofrece el siguiente titular: disposición de China a profundizar lazos económicos con Venezuela sigue invariable. De acuerdo con la nota, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Heng Yandong, destacó que la cooperación económica y comercial entre China y Venezuela es una colaboración entre estados soberanos y recalcó que China siempre se ha adherido a los principios de igualdad y beneficio mutuo en la cooperación económica y comercial. Estas declaraciones se realizaron en el marco de las violaciones al derecho internacional de Estados Unidos hacia Venezuela y su soberanía. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó un precio de $56.45, una caída de 68 céntimos del billete verde. Le comento además que el barril del Brent, como usted sabe que es el de referencia en Europa, se ubicó en $60.28, cayendo también 42 centavos del billete verde. Y para finalizar, hay que hablar del crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $59.61, en este caso recuperándose 83 centavos de dólar. Nos despedimos por ahora. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net hay más información a su alcance, al igual que en prácticamente todas nuestras redes sociales, pero particularmente le invito a seguirnos en las cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto. A nombre de este gran equipo, muchas gracias.